Episodio 40. Cómo andar en la cobertura de Dios. Este será también el episodio final de una temporada poderosa y como tal será un momento emotivo, profundo y lleno de gratitud. Amigos y amigas en Cristo, bienvenidos al episodio 40 de Fe Sin Filtros con Caleb. Y no solo eso, este es nuestro último episodio de esta temporada especial. Hoy vamos a hablar de algo que todos necesitamos en medio de las batallas de la vida, la cobertura de Dios. ¿Alguna vez has sentido que estabas solo en tu lucha? ¿Que las tormentas de la vida eran más grandes que tú? ¿Que las presiones, los miedos, las pérdidas o las decisiones difíciles te superaban? Dios nos prometió no dejarnos solos. Él no solo está con nosotros, nos cubre, nos protege, nos sostiene y nos guía. En este episodio aprendemos qué significa andar en la cobertura de Dios, cómo conocer su protección, qué hacer cuando sientes que esa cobertura se aleja y cómo mantener tu corazón firme en medio de la tormenta. Prepárate para recibir una palabra poderosa, porque hoy aprendemos cómo andar en la cobertura de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, si hay algo que todos anhelamos en medio de esta vida, es sentirnos protegidos, seguros y cubiertos por un poder mayor que a nosotros mismos. Y ese poder no es otro, es Dios mismo, el Señor omnipotente, omnipresente, omnisciente, creador del cielo y la tierra, quien prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. Pero hoy no solo queremos hablar de promesas bonitas o frases religiosas, queremos entender profundamente qué significa andar en la cobertura de Dios, qué implica, cómo se vive y cómo reconocerla incluso cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor. En primer lugar, ¿qué es la cobertura de Dios? La palabra cobertura puede significar muchas cosas: protección, refugio, sombra, cubierta espiritual, preservación. En la Biblia, Dios es descrito como un refugio, Salmos 46:1, una roca, Salmos 18:2, una fortaleza, Proverbios 18:10, un águila que cubre con sus alas, Deuteronomios 32:11. Andar en la cobertura de Dios no es simplemente estar dentro de una iglesia o tener un título cristiano, es vivir bajo su cuidado personal, una comunión constante, obedeciendo sus mandamientos y confiando en su palabra. En segundo lugar, la cobertura divina en la palabra de Dios. Hay un salmo poderoso que habla directamente de esto, y es el Salmo 91. Este salmo no solo es poesía, es una promesa profética para los hijos de Dios. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Este versículo nos enseña que la cobertura comienza con habitar en Dios, no visitarlo ocasionalmente. Se vive bajo la sombra de su presencia, es decir, bajo su protección. Está disponible para quienes confían en Él, no por obras humanas, sino por fe. Pero también hay condiciones espirituales para permanecer en esa cobertura. Y el Salmo 91, el 1, nos dice que es estar en integridad de corazón. El versículo 14 nos dice que tenemos que tener conocimiento de su nombre. Tenemos que tener amor hacia Él, como dice el versículo 14. Invocación constante, como dice en el versículo 15. Y camino recto, como dice el versículo 11. En tercer lugar, la cobertura espiritual versus la cobertura carnal. Muchas personas buscan cobertura en lo temporal: el dinero, las relaciones, reconocimiento humano, logros materiales. Pero eso no ofrece verdadera seguridad. Solo Dios da una cobertura que trasciende las circunstancias. Dice Isaías:
porque seréis como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Isaías 1:3. Cuando estás arraigado en Cristo, aunque todo cambie afuera, tú permaneces firme dentro. En cuarto lugar, ¿cómo mantener bajo la cobertura de Dios? Andar en la cobertura no es algo automático, requiere disciplinas espirituales y decisiones diarias. En primer lugar, vive una oración constante. Orar no es pedir cosas, es mantener comunión con Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En segundo lugar, confía en su palabra, no porque ves, sino por lo que crees. Las promesas de Dios son tus armas contra el temor. Y en tercer lugar, obedece sus mandamientos. Dice Juan 15:10, si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La desobediencia espiritual crea grietas en tu cobertura. En cuarto lugar, ten una comunidad de apoyo. Dios no diseñó que caminemos solos. Los hermanos en Cristo son parte de nuestra protección espiritual. Y en quinto lugar, no temas al mundo, pero sé sabio. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo. Pero también dice Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y se esconde. Pasamos a una parte 5. ¿Qué hacer cuando sientes que perdiste la cobertura? A veces, por circunstancias difíciles o emociones intensas, podemos sentir que Dios se alejó, pero Él jamás nos abandona. Lo que pasa es que nuestra percepción está distorsionada por el dolor o la prueba. La pregunta es, ¿qué hacer? Arrepiéntete si hay pecado oculto. Puede haber algo que rompió tu comunión. Declara sus promesas otra vez. Recuerda que ¿quién es Dios? Vuelve a la oración y adoración. Reconecta con su presencia. Busca consejos bíblicos. No camines solo en momentos de oscuridad. Recibe restauración. Dios siempre restaura a los que vuelven a Él. Amigos, andar en la cobertura de Dios no es un privilegio reservado para los pocos. Es un derecho de todos los hijos e hijas de Dios. No depende de cuán perfecto seas, sino de cuán dispuesto estés a caminar con Él. No depende de cuán fuerte seas, sino de cuán rendido estés. Y hoy quiero invitarte a que tomes una decisión. Vivir bajo sus alas. Andar en su sombra protectora. Confiar en su palabra aun cuando no entiendas. Porque donde quiera que vayas, si andas en la cobertura de Dios, jamás estarás solo. Jamás estarás indefenso y jamás perderás la batalla. Veamos y examinemos y analicemos qué dice realmente en el fondo Salmos 91 del versículo 1 al 7. Leamos lo que dice la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. Diré yo a Jehová, refugio mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré ciertamente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y baluarte su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, plaga que ande en oscuridad, ni mortandad que en mediodía consuma. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Solamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza. Al Altísimo has puesto por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga alguna se acercará a tu tienda, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden de todo en tus caminos.
En las manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al joven león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, yo le responderé, con él estaré en la tribulación, lo libraré y lo glorificaré, de larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Cuando analizamos detalladamente, vemos el versículo 1 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, morará. La palabra hebrea de habitar es yashab, indica permanencia, residencia constante. No es visitar a Dios ocasionalmente, sino vivir una comunión continua con Él. Y esto tiene una aplicación. Andar en la cobertura comienza con habitar en Dios. Conversión no es suficiente, necesitas comunión constante. El versículo 2: diré yo a Jehová, refugio mío y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí hay una declaración personal y activa de fe. El salmista no solo cree en Dios, lo declara como su refugio y fortaleza. Aplicación en tu vida es que la cobertura de Dios no solo es doctrina, es una identidad espiritual que adoptamos por fe. Versículo 3: ciertamente Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esta promesa incluye liberación sobrenatural del engaño del enemigo, que es el lazo del cazador, de enfermedades físicas y espirituales, es lo que se refiere peste destructora. Aplicación: Dios no solo te protege del peligro visible, te libra de trampas espirituales invisibles. El versículo 4: con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y baluarte es su verdad. Imagen poderosa de protector maternal. Como un pájaro cubre a sus crías, así Dios protege a cada uno de nosotros. Aplicación: aunque el mundo sea hostil, bajo sus alas encontrarás seguridad emocional y espiritual. Versículos 5 y 6: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dos momentos claves de vulnerabilidad humana. En la noche, donde vienen miedos, incertidumbres y pesadillas. El día, donde pueden surgir ataques repentinos. Aplicación: en medio de la oscuridad o en plena luz, Dios te ofrece paz interior que trasciende toda circunstancia. Versículo 7: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te caerán. Promesa de preservación divina. Aunque otros caigan, tú permanecerás firme si andas en la cobertura de Dios. Aplicaciones: tu victoria no depende de cuán fuerte seas, sino de cuán cerca estés de Dios. Versículo 8 al 10: solamente con tus ojos mirarás, al Altísimo has puesto por tu habitación. El salmista reconoce que la protección viene por decisión espiritual. Dice: al Altísimo he puesto por mi habitación, es decir, ha elegido vivir en su presencia. Aplicación es que tu entorno espiritual determina tu nivel de protección física y emocional. El versículo 11 al 12 dice: porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Una de las promesas más citadas en la Biblia: ángeles asignados, protección en tus caminos y prevención de caídas. Dios no solo cuida tu destino, también cuida cada paso que das para llegar allí. El versículo 13: sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al joven león y al dragón. Imágenes simbólicas de amenazas poderosas. En primer lugar tenemos los leones, son amenazas visibles y agresivos. Aspides son amenazas ocultas o venenosas. Dragón, símbolo del diablo, Apocalipsis 12:9. Aplicación: andar en la cobertura de Dios significa vencer amenazas grandes y pequeñas, visibles e invisibles. Versículo 14 al 16: por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Aquí está la condición espiritual más importante: amar a Dios. Conocimiento íntimo de su nombre, invocación constante, camino recto. La cobertura no es automática,
requiere decisión de corazón y fidelidad de vida hacia Dios. El Salmo 91 forma parte de los salmos de confianza y protección divina. Muchos creen que fue escrito durante el exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel estaba vulnerable. Este salmo era usado por judíos como oración de protección. Fue citado por Satanás durante la tentación de Jesús en el desierto, Mateo 4:6, pero fuera de contexto. Este salmo también paralelo en Deuteronomios 32:11, Dios cubriendo como el águila sus crías, Isaías 4:6, como sombra protectora en tiempos de calor y tormenta. Mateo 23:37, Jesús deseaba cobijar a Jerusalén como pollo a sus polluelos. Otros textos claves sobre la cobertura de Dios. Un versículo, el Salmo 32:7, donde se habla, eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y Proverbios 18:10 dice, fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y se levantará. Isaías 41:10, no temas porque estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Número 6, 24, 26, bendición sacerdotal de protección divina. Efesios 6:11, revestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amigos y amigas, el Salmo 91 no solo nos enseña cómo andar en la cobertura de Dios, nos revela quién es Dios para nosotros. Es nuestro protector, nuestro guardián, nuestro Padre, nuestra fortaleza, nuestro refugio y es nuestro libertador. Y hoy tú puedes hacer tuya esta promesa, no por méritos propios, no porque tú lo merezcas, sino por la gracia recibida de Dios. Porque si has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ya estás bajo su cobertura eterna. Imagina que estás viajando en un avión en medio de una tormenta eléctrica. El cielo está oscuro, hay relámpagos, turbulencias constantes. Todo parece fuera de control, pero desde cabina del piloto el capitán ve pantallas que tú no ves. Radar, altitud, clima, rutas alternas. Él sabe exactamente qué hacer y mientras tanto tú solo sientes miedo. Así es nuestra vida muchas veces. Vemos el caos, sentimos la tormenta, pero no vemos la ruta que Dios está guiando. Pero si confías en el piloto celestial, sabrás que no estás perdido, no estás solo, no estás sin dirección. Estás bajo la cobertura de aquel que calma las tempestades. Aplicación a esto en la vida diaria. Andar en la cobertura de Dios no es un evento religioso, es una decisión diaria, una postura espiritual, una actitud de corazón. Aquí tienes aplicaciones prácticas para caminar bajo la sombra protectora de Dios. En primer lugar, vive en comunión constante con Dios. No puedes andar en su cobertura si no estás conectado con Él. La oración, la adoración y la lectura bíblica son tus mejores herramientas diarias. Empieza cada día en su presencia. No permitas que nada te robe ese tiempo. En segundo lugar, declara sus promesas en alta voz. Las palabras tienen poder. Cuando declaras las palabras de Dios sobre tu vida, tomas posesión espiritual de ellas. Memoriza promesas como Salmo 91, Isaías 41:10, Romanos 8:31. Repítelas en momentos de temor. En tercer lugar, confía en Él incluso cuando no entiendas. Muchas veces la cobertura de Dios no se ve hasta después. Tienes que caminar por fe, no por vista. Cuando no entiendas lo que pasa, recuerda, Dios no ha dejado de cuidarte, solo está trabajando en silencio. En cuarto lugar, mantén relaciones espirituales sanas. Dios usa a personas para protegerte. Un amigo, un pastor, un mentor puede ser parte de tu cobertura. Ten una comunidad que ore por ti, que te anime, que te advierta si te desvías. En quinto lugar, resiste al enemigo con la armadura de Dios. Efesios 6 nos enseña que la cobertura divina incluye armamento espiritual. Tenemos el cinturón de seguridad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu.
no luchen con armas humanas. Revístete de lo celestial antes de entrar en batalla. En sexto lugar, escucha al Espíritu Santo. Él te advierte, te corrige, te consuela, te dirige. Si aprendes a seguir su voz, nunca andarás solo. Pregunta al Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme ahora? Permítele que te lleve a la verdad. Séptimo lugar, sé agradecido incluso en la prueba. Dar gracias a Dios no solo es un acto de humildad, es una forma de fortalecer tu fe y recordar que Dios sigue en control. Agradece por la protección antes de verla. Confía en que ya está actuando. Hermano, hermana, ¿sabes cuál es la buena noticia? Dios no solo puede cubrirte, Él quiere hacerlo. No depende de tu perfección, no depende de tu fidelidad hacia tus bienes materiales. Depende de tu fidelidad a Dios. Depende de tu disposición, de tu fe. Él no te dejará solo, ni en la oscuridad más densa, ni en la batalla más dolorosa, ni en la decisión más difícil. Él está contigo y su cobertura es real, más fuerte que cualquier amenaza, más grande que cualquier problema. Quiero compartir con ustedes un testimonio anónimo de Trujillo, Perú. Dice: hola Caleb, gracias por este podcast. Hace unos meses perdí mi trabajo. Tuve problemas familiares hasta de salud. Me sentía solo, abandonado y sin rumbo. Pero un día escuché un mensaje sobre la protección de Dios y me arrodillé y le dije: Señor, no entiendo nada, pero sé que tú sí. Desde ese día comenzó a restaurar mi vida. Recuperé mi empleo, mi familia volvió a estar junta y recuperé la paz. Hoy puedo decir que anduve en la misericordia de Dios, aun cuando no entendía lo que pasaba. Gracias por este testimonio que nos comparte desde Trujillo, un oyente. Hermanas y hermanas en Cristo, queridos oyentes de toda nuestra nación peruana, gracias por seguir este ministerio. Sus preguntas siempre me llenan de gozo porque reflejan un corazón hambriento de verdad, de transformación y de fe. Hoy vamos a responder 7 preguntas profundas que nos han llegado de distintas ciudades del Perú. Prepárate porque estas respuestas no solo buscan informar, quieren tocar tu corazón. Pregunta 1. ¿Cómo sé si estoy bajo la cobertura de Dios? Primero, debes entender qué significa estar bajo la cobertura de Dios. No es algo físico ni mágico, es una realidad espiritual. ¿Estás bajo la cobertura de Dios? Sí. En primer lugar, si estás en Cristo. San Juan 14:6. En segundo lugar, si vives en comunión constante con Él, como dice 1 Juan 1:3. Si confías en sus promesas, Salmos 91. Si mantienes un corazón limpio, Mateo 5:8. La cobertura divina se vive en relación, no en religión. No es una cuestión de ir a misa, a los cultos o estar reunidos o leer la Biblia todos los días, aunque eso sí ayuda. Es cuestión de un corazón rendido a los pies de Dios. Si estás en Cristo, ya estás bajo su cobertura. Pero si no sientes paz, evalúa tu intimidad con Dios. Segunda pregunta: ¿qué hacer si siento que perdí la cobertura de Dios? Sentir que has perdido la cobertura no significa que sea así. Muchas veces lo que cambia no es la presencia de Dios, sino tu percepción emocional o espiritual. ¿Alguna vez has sentido que Dios se alejó? Puede ser que haya sido un momento de prueba, de silencio divino, de purificación, dice Isaías 54, 7, 8. Por breve tiempo te dejé, mas con grandes misericordias te recogí.
Con una leve indignación escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Cuando sientas que perdiste la cobertura, revisa tu corazón. ¿Hay pecado sin confesar? Arrepiéntete. Si hay desobediencia, vuelve a Él. Declara sus promesas. Recuerda quién es Dios. Busca comunidad. Habla con alguien de confianza. Dios no se fue. Tal vez tú te distanciaste. Vuelve a la oración, vuelve al altar, vuelve a Él. Tercera pregunta. ¿Puedo perder la cobertura de Dios? Esta es una pregunta profunda y teológica. Desde la perspectiva bíblica, si eres hijo de Dios, nunca pierdes la salvación, pero sí puedes sentir que perdiste la manifestación visible de su protección. Dice Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Y en Hebreos 12:6 dice, porque al que ama, el Señor castiga. A veces cuando elegimos caminos fuera de su voluntad, experimentamos consecuencias naturales, pero no significa que Dios te abandonó, significa que estás aprendiendo a andar recto otra vez. Andar en la cobertura requiere fidelidad, no perfección. Si caes, levántate. Si te alejas, regresa. Él te está esperando con los brazos abiertos. ¿Cómo orar por protección divina? Orar por protección divina no es pedir que Dios nos quite todas las pruebas, es pedirle que nos cubra mientras las atravesamos. Aquí tienes un modelo de oración poderoso. Padre Celestial, hoy reconozco que necesito tu cobertura. Sé que soy débil, pero tú eres fuerte. Te ruego que cubras mi vida, mi hogar, mis relaciones y mis decisiones. Que tu ángel me acompañe, que tu paz me guarde, que tu palabra me guíe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. También puedes declarar promesas como Salmos 91, Isaías 41:10, Romanos 8:31, Números 6:24 al 26. Ora con fe, declara con autoridad y cree sin duda. Pregunta 5. ¿Cómo combinar fe y acción práctica? Muchos creyentes caen en dos extremos. Solo fe sin acción y no hacen nada práctico. Solo acción y sin fe y viven ansiosos y agotados. La palabra nos enseña que fe sin obras está muerta, Santiago 2:17. Pero también que fe sin que tengamos la fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Combina ambas cosas. Confía en que Dios está contigo, pero también toma decisiones sabias. Ora por dirección, pero actúa con responsabilidad. Cree en milagros, pero también invierte en tu desarrollo personal y profesional. No dejes de orar por protección, pero tampoco dejes de estudiar, trabajar, cuidar tu salud, tus relaciones. Pregunta 6. ¿Cómo andar en la cobertura si tengo miedo? El miedo es humano. Incluso los discípulos sintieron miedo durante la tormenta, Mateo 8:26. Pero Jesús le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El miedo no es pecado, pero quedarse en el miedo sí puede serlo. Jesús no nos da un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio, como dice 2 Timoteo 1:7. Cuando tengas miedo, reconoce que es humano. No le des lugar permanente. Declara la palabra de Dios. Orar por liberación. Busca apoyo espiritual. Confía más en la voz de Dios que en tus emociones, porque donde quiera que vayas, Dios sigue siendo mayor que tu temor. Pregunta 7. ¿Cómo bendecir a otros desde mi propia cobertura? Este es un tema muy interesante. Muchos cristianos están recibiendo de Dios, pero no están compartiendo. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que riega, él también será regado. Tu victoria no solo es para ti, tu testimonio
es inspiración, es unción para otros. Bendice a otros desde tu cobertura, compartiendo tu testimonio, intercediendo por otros, ayudando a quienes están en batalla, ofreciendo palabras de vida, involucrándote en tu iglesia local. No guardes tu victoria, compártela. Dios bendijo tu vida para que seas un canal de bendición. Amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, estas preguntas no solo revelan inquietudes espirituales, revelan corazones que buscan a Dios. Y aunque muchas veces sentimos que estamos solos, hoy recordemos que no hay nadie más cubierto que un hijo de Dios. Así que hoy, donde quieras que estés, recibe estas palabras como una promesa. Dios te está cubriendo, Dios te está protegiendo, Dios te está guiando. Oremos un momento al Señor. Padre Celestial, hoy reconocemos que no estamos solos. Bajo tus alas encontramos refugio, en tu sombra descansamos seguros. Espíritu Santo, lléname de tu presencia, enséñame a escuchar tu voz, ayúdame a andar en tu luz, aun cuando el camino sea oscuro. Jesús, mi Redentor, gracias porque tu muerte y resurrección me dan acceso a la cobertura divina. Que hoy, donde quiera que vaya, sepa que estoy seguro en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amigos y amigas en Cristo, hoy no solo cerramos un episodio, cerramos una temporada entera. Esta es una de esas ocasiones especiales donde miro atrás y doy gracias a Dios por cada paso que hemos dado juntos. Desde el primer episodio, desde la primera palabra, desde el primer momento de oración, Dios ha estado allí. Él ha hablado, ha sanado, ha restaurado, ha transformado vidas. Y hoy, querido oyente, quiero darte un mensaje especial, un mensaje de gratitud, despedida temporal y esperanza renovada. Un recuento emocional de la temporada 1. En esta temporada aprendimos entre muchas enseñanzas que tiene la Biblia, algunas que nos ayudan a caminar como discípulos de Cristo, a caminar en obediencia a su palabra, a combatir las tentaciones con las armas divinas, a conocer más del Espíritu Santo, a andar bajo la cobertura de Dios, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo criar a nuestros hijos, cómo encontrar sanidad y entre muchos otros temas. Pero más que eso, nos encontramos con Jesucristo. Hubo momentos profundos cuando hablamos del perdón, cuando confrontamos el temor, cuando aprendimos a depender del Espíritu Santo. Hubo momentos emotivos cuando escuchaste el testimonio de alguien que venció, cuando recibiste una palabra justa para tu situación, cuando supiste que no estabas solo. Y hubo momentos prácticos cuando aplicaste lo aprendido en tu trabajo, cuando llevaste la palabra a tu hogar, cuando decidiste volver a levantarte. Gracias por tu fe, por tu tiempo, por tu corazón. Quiero decirte algo desde lo profundo de mi alma. Gracias por creer en este ministerio. Gracias por sintonizar cada día. Gracias por compartir estos momentos con tus seres queridos. Gracias por tus mensajes. Gracias por tus oraciones, tus comentarios. Gracias por permitirme entrar en tu vida, aunque sea por unos minutos. Tus palabras me han llegado desde diferentes puntos donde te encuentras, y en cada una de ellas he sentido la voz de Dios diciendo: no estás solo, Caleb, estoy obrando en ti y en ellos. Esto no es una despedida, es una pausa. Este será nuestro último episodio de la temporada 1, pero no es el final, es un descanso necesario, una pausa para preparar algo aún mejor. Una temporada renovada, con nuevas voces, nuevos testimonios, nuevas revelaciones. Porque sé que tú, como yo, no has terminado de crecer espiritualmente. No has terminado de sanar, ni de ser usado por Dios, ni de vivir milagros en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu salud, en tu familia. Lo que viene en la próxima temporada. La nueva temporada será diferente, con entrevistas poderosas, testimonios en vivo de nuestra comunidad,
con momentos devocionales profundos, con respuestas a preguntas que vienen del corazón de los oyentes. Te prometo que cuando regresemos lo haremos con más fuerza, con más unción y con más propósito. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Así que hermano, hermana en Cristo, si estás pasando por una prueba, recibe esta palabra. Dios está contigo, no te ha dejado ni te dejará. Si hoy estás luchando una batalla interna, externa o espiritual, anda en la cobertura de Dios, Él ya tiene la victoria. Y si hoy simplemente necesitas sentir que eres amado, apoyado, acompañado, recibe esta despedida como un abrazo espiritual de parte del Padre Celestial. Hasta pronto amigos, volveremos con un nuevo formato, con invitados especiales, con historias que te inspiran, con enseñanzas que cambien tu vida. Mientras tanto, puedes seguir escuchando un episodio anterior, repasarlos, tomar nota, aplicarlos, porque todo lo que Dios nos ha enseñado en esta temporada solo empieza a dar frutos cuando lo pones en práctica. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por caminar conmigo durante esta temporada. Gracias por escuchar, por orar, por compartir estos momentos. Recuerda, no importa lo que enfrentes, siempre puedes andar en la cobertura de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo siempre. Hasta la próxima temporada. Esto fue una entrega de la temporada 1 del podcast Fe Sin Filtros con Caleb. Muchísimas bendiciones y shalom.